Y yo creo que el tema de esta semana es el tema de Trump y las tarifas, ¿no? Y, y ¿por qué digo esto? Porque de alguna manera este tema empezó a movilizar no solamente algún activo en particular, los mercados emergentes en general, los commodities, los activos que cotizan en Wall Street, que conocemos como renta variable, las acciones, digo, las Apple del mundo, las Amazon del mundo. Entonces me pareció que era un tema que tenía entidad para ser tratado como tema de la semana. Y fíjate esto, mirá, yo estaba viendo un poco así como para salir de la pintura, ¿viste? Porque a veces estás en el día, en el tema, y si te echas un cachito para atrás y mirás la película completa, pareciera ser que es una parte de una película que medio que ya vimos. Porque esta película la vimos en el 2018. La vimos en el 2018 cuando empezó la guerra comercial con China, ¿verdad? La guerra comercial con China se da cuenta de allá, de febrero del 2018, y se da, ¿por qué no?, entre los mismos actores, porque estaba allí, porque estaba Trump, bueno, el de Canadá justamente era el mismo, no el caso de México, pero en general podemos decir mismos actores y casi el mismo procedimiento. Una cosa, perdón, y el mismo presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ¿no es cierto? Que en ese momento era el flamante presidente. Y vos fijate, ¿no?, que podemos encontrar cosas que, comparando, digo, puesto que comparar es conocer, que son diferentes, porque en aquel entonces empezaba un ciclo de suba de tasas. ¿Quién lo sabe por excelencia? Mejor que todos lo sabemos los argentinos, porque recordemos que nosotros tuvimos un impacto muy grande en el 2018, recordarán aquel febrero, como el peso pasó de valer casi 20 en un par de meses, hasta abril, hasta 40, que fue un escándalo. En aquel entonces, obviamente, estábamos hablando de un peso 40 dólares, un dólar 40 pesos. Y que provocó que Argentina volviera a las conversaciones con el fondo, ustedes recordarán. Obviamente que daba cuenta de una situación que tenía Argentina, que estaba resolviendo, pero en el medio ocurre todo esto, subas de tasas y guerra comercial con China. Mismos actores. Ahora, en este entonces, ni bien Trump arranca, casi a la segunda semana, arranca con todo esto. Entonces pone, por un lado, fuertes tarifas al comercio internacional entre México, Canadá y Estados Unidos. Ustedes recordarán también, porque, digamos, comparando con aquel 2018, el propio Trump era aquel que había renegociado ese acuerdo de libre comercio entre estos tres países. Así que eso me parece también que es algo que podemos comparar ahí y poner en ese entonces de manifiesto. Esto arrancó como, en términos futboleros, para aquellos que les gusta el fútbol, con los tapones de punta, 25% de aranceles, acero al aluminio proveniente de México, entre otras cosas, lo propio Canadá. ¿Cómo terminó? Un tironeo muy chiquito que terminó diciendo, bueno, México salió y, bueno, vamos a empezar a cuidar las fronteras por el tema del fentanilo, la inseguridad y demás, y lo propio Canadá. Cosa que los cables daban cuenta que en las horas próximas ya el presidente Trump había hablado de postergar 30 días esas tarifas, pero por otro lado hizo lo propio con China, poniendo un 10% casi genérico, a lo que China no respondió de la misma manera que México y Canadá. Respondió también con tarifas, 15% al gas natural licuado, tratando de perseguir un poco a alguna empresa en particular de ultra renombre, viendo que la exportación de materiales raros, esos que utilizamos para muchos de los dispositivos que conocemos, se empiece a frenar, son, digamos, los intereses norteamericanos. Por eso digo que encuentro muchísima semejanza y con el correr de los días, porque claro, yo venía preparando, imagínate, la columna para el viernes, y con el correr de los días dije, bueno, esto me quedó muy del lunes. Pero hoy tuvimos noticias durante el día que refrescaron todo este tema y que lo vuelven a traer a las... ¿Por qué? Porque ya también lo hizo contra la Unión Europea, que tuvieron grandes reflejos, porque automáticamente salieron a decir, bueno, bajamos un 75% los aranceles contra los autos norteamericanos, ¿no es cierto? Al mismo tiempo que le vamos a comprar armamento, ¿no?
Con lo cual fueron rápidos de reflejo, pero que terminó el día, y justamente hoy tuvimos, como el día viernes fue un día pesadito de datos, porque tuvimos primero el No Farm Payrolls, que da cuenta de los datos de empleo no agrícolas en Estados Unidos. El indicador, digo, cuando uno quiere seguir el tema de tasas, el indicador, el dato había dado menos de lo previsto, aun cuando el desempleo de Estados Unidos cayó a 4. El mercado avanzó, dio su visto bueno, y a la tarde nos encontramos con, uno, la cuestión de Europa, que el reflejo cambia un poco las cosas, la sugerencia de que a Japón podría, digamos, ir contra lo mismo, Japón, otro socio estratégico de Trump, y por último, ¿no?, diversos, tarifas, aumento de tarifas bilaterales contra muchos países no determinados, no determina, dice varios, así decía el cable, ¿no? ¿Por qué es importante para nosotros? Imaginemos esto, fíjate, mira, imaginemos que todos están comerciando libremente, ya sea, digamos, dos países, dos regiones, particulares en general, y en el medio le pongo un gran impuesto. Esto encarece el comercio, encarece lo que le llega al consumidor final, encarece toda la relación. O sea, uno quizás no pueda trasladar a precios, el otro se le complica mucho más el costo. Entonces, muchos por ahí tienen que quedar afuera de eso. Y por otro lado, fíjate, el que cobra el impuesto, en este caso Estados Unidos, es el que termina viéndose beneficiado en cuanto al fortalecimiento de la moneda. Obviamente para el comercio internacional, punto aparte, pero digo, se fortalece la moneda. Entonces fíjate cómo empezamos a sacar conclusiones para el resto de los temas. ¿Qué pasa con el resto de los activos? Vas a tener commodities cayendo si se fortalece el dólar. Entonces, por ejemplo, Argentina, que depende de commodities, vas a ver commodities cayendo. Esto termina influyendo en la diaria. Parece que estoy hablando en la estratosfera, pero termina en la diaria. Caída de activos en general. ¿Por qué? Porque el comercio empieza a ser mucho más caro. Y la repercusión final en un momento que genera volatilidad y que dificulta las tomas de decisiones. Ahora, no olvidar que tenemos un presidente de Estados Unidos que le gusta el comercio. Entonces digo, como síntesis de la columna, primero que nada, estamos ante la misma situación. Difiere el tema de que ahora estamos en un proceso de baja de tasas y en aquel entonces un proceso de suba. Vamos a tener un Trump que sabemos cómo negocia con los tapones de punta y después afloja, o será un año difícil que nos dará un 2026 para los que les gusta las inversiones en general, desafiante. 25 o 26, ¿no? Digo,